es decir, la conveniencia, ¿no? Emitir un criterio sobre la conveniencia de realizar la inversión. ¿Cuál inversión? Ya hemos visto la que está presentada en el presupuesto de inversión, ¿no? Y hay un capital calculado, ¿no? Ese capital calculado, incluso hemos hecho algo más, la simulación de su uso, que está en el balance de apertura, ¿no es cierto? Los elementos de activo fijo, activo no corriente y los de activo corriente. Capital de trabajo en caja, en bancos, ¿ya? Entonces, en esta unidad temática se trata de emitir un criterio sobre la conveniencia de que ese capital se utilice en crear la empresa. Y ustedes dirán, oye, ¿y cómo es que se convierten ustedes en brujos o qué? ¿Ah? ¿Cómo pueden ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes decir si es conveniente o no es conveniente? ¿Qué instrumental tienen ustedes? Pueden preguntárselo, ¿cierto? Porque acá lo que estamos hablando es de futuro. Hemos hecho el diseño del proyecto, ¿no? ¿Qué máquinas participan? ¿Qué recursos humanos participan? ¿Dónde estaría ubicada la nueva empresa? El tiempo de fundación, todo eso. Hemos llegado hasta ahí, ¿no ve? Ya. Y hemos construido hasta el presupuesto y el balance. Pero ahora lo que queremos hacer es algo más ambicioso. ¿Qué es lo que queremos hacer? Establecer si es conveniente o no. Entonces, ¿cuál es el criterio de mayor significación? Que el rendimiento de este proyecto, o sea, de esta inversión, el rendimiento, ¿no? En términos sencillos, es la utilidad sobre capital. Que el rendimiento de este proyecto, de este capital, sea mayor al rendimiento del costo de oportunidad perdida, ¿no? ¿Cuál costo de oportunidad perdida? Supone, ¿no? que si le has dicho al capitalista, al emprendedor, necesita usted, como las cifras que hemos visto de capital, necesita usted 70,000 bolivianos para fundar la empresa, o sea, $10,000, pues ese capital, esos 70,000, el emprendedor los debe tener en el mercado de capitales, ganando una tasa de interés, ¿no? 7%, por ejemplo, que es la tasa de interés que pagan los bonos del Banco Central. Entonces nosotros tenemos que demostrar, si es posible, obviamente, ¿no? Demostrar que la utilidad que va a tener en esta empresa, que es su rendimiento, va a ser superior al 7%. ¿Ya? Si es superior, el doble por lo menos, es decir, 14%, por los famosos riesgos que existen, ¿no? De crear una empresa, entonces el criterio va a ser ejecute el proyecto. ¿Ya? Pero ¿cómo llegamos ahí? Esa es la historia. ¿Cómo llegamos a obtener el rendimiento, la utilidad, por ejemplo? Ya sabemos el capital. ¿Cuánto es? ¿Cómo llegamos? Bueno, hay dos metodologías por lo que más o menos conocemos. Una es de la que hacen los ingenieros, ¿no? Tablas de ingresos, tablas de egresos, en base a los datos del propio proyecto. Hay un margen de diferencia de ingresos, egresos, la utilidad, y con esa utilidad, pues dicen, esta va a ser la tasa de rendimiento. Esa es una proyección que hacen los ingenieros, ¿no?
que entran a estos campos, quieren ingresar a este campo de proyectos, ¿no? Pero ¿qué haría un contador público como ustedes? Bueno, el contador público tiene armas poderosas, tiene el modelo del proceso contable, ¿ya? Ese modelo de proceso contable es hacer registros en algún libro, operaciones, ¿no? Preparar a partir de esos registros codificados el estado de resultados, el balance general, ¿no? Con esa rigurosidad que hay contable, recursos igual empleos, ¿no? Que es muy diferente a hacer tablitas de ingresos, egresos, ¿no? Como hacen los ingenieros. Entonces, un contador público, quizás un economista que conoce contabilidad, pues, las cuentas, la lógica contable, también puede hacerlo. O un administrador también, ¿no? Siempre que conozca un poco la lógica contable, ¿ya? Entonces, utilizando la lógica contable, proyectar estados de resultados del ejercicio 1, 2, 3 ejercicios. Y a partir de esos, obtener la tasa de rendimiento, ¿ya? Esa es y con esa tasa de rendimiento ya se puede emitir el criterio. Decir que es conveniente o no es conveniente. Eso es lo que vamos a hacer. Esta unidad temática es esa. Y presenta unos registros de contabilidad, ¿no? Diríamos que apropiados a proyectos, ¿no? Usa el fundamento contable, recursos igual empleos, la dialéctica de cada asiento, ¿no? Usa esa información, la información del proyecto, que ya la tienen, o sea, ¿qué información tiene el proyecto? Tiene información de agregados, costo variable, costo fijo, capacidad de producción. Esa información del proyecto se utiliza para hacer estos registros, ¿ya? Entonces, como una variante de contabilidad, ¿no? Como una variante, con su propia lógica, estructura, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en esta unidad temática. ¿Qué nos va a tomar? Pues unos 2 meses seguramente, ¿no? Septiembre, octubre, quizá un poco menos. Y con eso ya vamos a lograr llegar a emitir el criterio de si es conveniente o no es conveniente, ¿ya? La segunda parte del curso de preparación y evaluación de proyectos se dedica a la evaluación de la viabilidad de crear la nueva empresa, considerando el capital a invertir y el rendimiento probable, ¿no? La unidad temática 5 tiene los capítulos de evaluación económica. Ya me adelanto a decirles cómo es. Evaluación económica es cuando todo el capital está financiado por los emprendedores, aportes propios, el capital requerido, ¿no? La evaluación financiera es cuando decimos le faltó capital a los emprendedores y deciden prestarse una parte del capital de un banco, ¿no? Eso significa que va a haber gastos financieros y la necesidad de devolver el préstamo, ¿cierto? Eso va a afectar pues, al rendimiento, puede afectar al rendimiento. Esa es la hipótesis previa, ¿no? Cualquiera dice,
Si te prestas plata, vas a tener gastos financieros. Entonces tu utilidad no va a ser la misma. La pregunta es, ¿afectará el rendimiento? Entonces, por eso se va a ver con los registros contables. Luego hay una evaluación sensibilizada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que se ve cuál será el impacto de pagar impuestos sobre el rendimiento. Entonces, acá en los registros contables se incorporan los impuestos. El impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto a transacciones, el impuesto a utilidades. Y ahí vemos cuál es el impacto. Por eso, sensibilizar es como dar un impulso a algo y ver qué reacción hay, ¿no? ¿Cuán sensible es el proyecto si es que obligan a pagar impuestos? En la evaluación económica no vamos a considerar los impuestos, ¿no? Solo vamos a considerar las cifras del proyecto como una microempresa que no paga impuestos, ¿no? No paga impuestos. Entonces ahí vamos a ver cuál es su utilidad, ¿ya? Pero como muchas microempresas están en ámbito urbano, ¿no? Y ahí sí son perseguidas, ¿no? Desde el momento que abren la tienda, ¿no? Hay los fedatarios, creo que se llamaba antes, o inspectores, ¿no? De impuestos pasan por la puerta y dicen, señora Ishunit, ¿dónde está? O pasan los de la municipalidad. ¿Y dónde está su licencia de funcionamiento? O pasan los del servicio de sanidad de la prefectura, ¿no? Y dicen, oiga, y esta gente que trabaja acá haciendo alimentos ha ido a hacer su servicio médica. Entonces, ¿qué sucede si se tiene que incorporar todos los impuestos y cargas? ¿Qué pasa con ese capital? ¿Ya? Esa es la metodología, eso es lo que vamos a hacer. En otras palabras, es como esos burós de contabilidad que hacen con sus profesores de contabilidad, en los que dice, se crea una empresa que hace calaminas, el capital es de tanto, se compra materia prima por tanto, se paga a los trabajadores por tanto, la producción por día es tanto. Vamos a hacer los registros contables. Lo han hecho este primer año. Bueno, ahora en proyectos es algo parecido. Tenemos todos los datos respaldados por un razonamiento técnico, ¿no? Lo mejor que hemos podido hacer, ¿no? Que el cálculo de la materia prima en el programa de abastecimiento, ya está ahí con claridad, ¿no? El costo laboral, lo mejor que podíamos hacer, cómo llegamos a esos costos laborales que los hemos revisado, es decir, tenemos toda la información, ¿no? Para hacer un trabajo de contabilidad. Entonces yo creo que pues muchos de ustedes podrán alegrarse, ¿no? Es decir, bueno, un sepacito de metodología contable no está mal, ¿no? Puesto que incluso van a tener títulos de contadores generales, creo que al terminar el tercer año, ¿no? Ya. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Bien, capítulo 8. A ver, veamos cuál es
el contenido. Capítulo 8 se denomina Estudio de Evaluación Económica. Algunas generalidades, ¿no? Primero, fuentes de financiamiento. ¿Cómo se va a financiar el capital? Ya conocemos el capital. Ya tenemos nuestro presupuesto de inversión, ¿no? Y con ese presupuesto de inversión ya conocemos sus componentes: inversión fija, inversión diferida, capital de explotación. ¿Ya? Fuentes de financiamiento. ¿Qué fuentes tienen los emprendedores? La significación de la evaluación privada, económica y financiera, que acabo de indicar. ¿Cuál es la diferencia, no? Luego viene ya los principios, metodología contable en la proyección, ¿ya? Y luego, acá está cómo vamos a hacerlo, la metodología contable, ¿ya? Luego está la proyección de los estados financieros. Entonces vamos a proyectar estados financieros de 3 ejercicios, de 3, para poder obtener la tasa de rendimiento. Esos 3 ejercicios se van a presentar en una tabla de resumen de balances generales, ¿no? Porque se necesita esa información. Hay un cuadro de origen y uso de fondos. Y luego repasamos algunos conceptos de matemáticas financieras. Necesitamos un método de actualización de cifras del futuro en cifras del presente, porque lo que estamos haciendo es una proyección futura. No es una materia de arqueología, de ver el pasado, cómo era, ¿no? Cuáles eran los resultados, etcétera. No, pues, no, aquí al contrario, es decir, así podría ser el futuro. Entonces, como son futuros, se necesita una metodología de convertir en presentes los valores, ¿ya? Se pasa del concepto de matemáticas financieras. A partir de eso, se obtiene el valor actual neto. Los que han pasado macroeconomía conmigo, y no sé cómo lo hará el otro profesor de macroeconomía, pero los que pasan macroeconomía conmigo necesariamente han tenido que entender qué es valor actual neto, para poder justificar la inversión, la función de la inversión, ¿no? ¿Ya? Y a partir del valor actual neto se determina la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es justamente la tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, alguno podría decir, pero esto yo he visto en macroeconomía. Sí, pero en macroeconomía has visto un esquema de todo este tema contable. Un esquema muy resumido. Muy resumido. Cambio, aquí vamos a ver el detalle. El detalle, ¿no? Para llegar a el cuadro de origen uso de fondos, al valor actual neto y la tasa interna de retorno. Cuando tengamos la tasa interna de retorno, vamos a poder decir si es conveniente o no es conveniente invertir. Si no es conveniente invertir, ahí terminó el proyecto, ¿no es cierto? Se dirá, mire, la tasa de rendimiento es muy baja y es mejor que busque otra idea, haga otro tipo de proyecto. Imagínese otro tipo de proyecto, ¿verdad? En cambio, si la tasa de rendimiento es mayor a la de costo de oportunidad perdida, diremos, adelante, está muy bien,
hay un adecuado rendimiento. Eso es. Y por último hay una tablita para identificar en qué periodo se va a recuperar el capital. ¿En cuál año? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? Y si va a haber un monto de caja equivalente al capital. Entonces, si el emprendedor quisiera retirarse a los 3 años y el capital en caja acumulado es superior, el monto de dinero acumulado en caja es superior al capital, entonces hasta podría retirarse, ¿no? Es decir, ya terminó la empresa, la cesamos, ya tengo el dinero que he invertido. Periodo de recuperación de capital. Bueno, esa es la materia, entonces la voy a empezar el día lunes, pues, fuentes de financiamiento, el día miércoles. Voy a empezar la materia a desarrollarla, ¿ya? No vale la pena que ahora me quede a medias, ¿no? Tenga que volver en la próxima clase a decir cuáles eran las fuentes. No sale muy, la exposición no sale muy didáctica, elegante y demás, ¿no? Lo mejor es comenzar ahí la materia, en las fuentes de financiamiento, en el primer punto, ¿ya? Y si tuviesen algún comentario, algo que quieran preguntar, estoy disponible. Como dice nuestro lema, open. ¿Qué dice? Open, ¿no? El lema del WhatsApp. ¿Ya? O abiertos, ¿no? A las preguntas. Aquí hay un chat, por ejemplo, que querrá indicar. Esto de, puede mostrar las notas de los parciales. Muy bien. ¿Cómo no? Entonces, mostraremos las notas de los parciales. ¿Ya? No puede mostrar las notas de los parciales. Ok. Todas las notas de los parciales son las siguientes, ¿no? Voy a detenerme en cada página unos segundos. Ahí tienen de Aguirre a Aruquipa. Aruquipa Coral tiene la nota más alta. Álvarez Johanna también. Y hay notas, hay un 0, por ejemplo, de Arce Cristal, que no ha venido al examen. Esta chica ha debido abandonar, ¿no? Porque no tiene ni una carpeta, no tiene el archivo de prácticas. Bueno, hasta Aruquipa Coral, esas son las notas. Luego, desde Blanco hasta Cañaviri Grover, igual, acá hay 850, 104. Aquí tengo varios ceros de gente que ha abandonado, ¿no? Porque tampoco tienen archivos. Clarísima señal de que han abandonado. A la nota más baja es de Erika, ¿no? 28. Luego acá desde Cerdá. Desde Cerdá hasta Chura. Ahí están las notas. Licenciado, disculpe, Velarde Miguel. Velarde es pues, con B chica o es con B larga. B chica, licenciado. Entonces espera pues, no, Perdón. espera. Aquí estamos yendo de Cerda hasta Chura. Acá Chávez Alejandra está bien, muy buena nota, ¿no? Y acá hay unos 16, Chalco, etc. Ya. Después viene las notas de Churqui, de Churqui, un poquito más arriba, Pedro.
Churqui, ¿dónde está Churqui? Ahí está, Churqui. De Churqui a Crispín. Acá Crispín también destaca, ¿no? Y aquí hay un 28 de Coaquira. Acá hay unos ceros de gente que no viene. Virginia Condori, por ejemplo, ha debido ya abandonar esta materia, ¿no? Ya. Luego va desde Cruz Lady, desde acá, que tiene buena nota, hasta Silvana García, que también ha llegado a 24. Hay algunas notas bajas, ¿no? Tienen que ver eso ustedes. Va a haber un examen de sustitución para reemplazar estas notas bajas. Luego tenemos desde Gómez Luz María, acá, hasta Jucumani, ¿ya? Igual, tienen notas elevadas y notas bajas también, ¿no? ¿Ya? Tienen que se poner a buscar mejorar esas notas. ¿Ya? Y luego tienen desde Lima, de Lima a Mamani Sonia. A ver, ¿dónde está Lima? Está acá. 84, ahí hay un 104 de Limachi, Luna, 104, otra Mamani Patricia, 104, también hay un 4, ¿no? Ya. Luego de este Mamani, Mamani Sandy, acá, desde el Mamani Sandy hasta Mita, ¿no? En las notas. Aquí también hay otra nota destacable, ¿no? Carolai. También hay notas bajas. Ahora, acá en este caso, Heidi Mancilla. No has dado el examen, Heidi. Y tú asistes a los archivos. Incluso habías tenido 100 y 70. Vas a tener que dar el examen, pues, de sustitución. De hasta mitad, desde Mullericona, que tiene 12, ¿verdad? Hasta Pucho. Acá hay 204, 304. Yo pienso, notas tan elevadas, nunca me han sacado en la materia. Pero lo que sí me dicen, ¿qué voy a hacer? Yo pienso, han de tener el formulario, pero es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio, ¿no? No puedo probarlo. ¿Y cómo no puedo probarlo? Bueno, están los resultados, ¿no? Entonces es lo único que puedo hacer es en el futuro, tengo que tener más cuidado, ¿no? Tengo que tener más cuidado. Hay que descuidarse. Igualmente está desde Quespa, Kenta, Jazmín, igual otra nota destacable, hasta Quispe Graviela, ¿no? Ya, entonces acá hay notas igual, altas, también hay bajas, ¿no? Ya, hasta Quispe Graviela. Y desde Ramírez, Olga, que tiene aquí 80, hasta Santos Pedro, 36, ¿no? Entonces, como ven, también hay notas altas y notas bajitas también, ¿no? Desde Santos hasta, desde Sarabia hasta Villalba, ya, al último, ¿dónde está Sarabia? A ver, ¿dónde está Sarabia? Ahí está Sarabia, puta, con nota altísima, 12 y demás. Eso es. Ahí tienen todas las notas. ¿Ya? Acá, Miguel Velarde, tú no has venido al examen. Tienes 0, ¿no? Licenciado del examen, tal vez es porque me confundí con el costo laboral, eso creo que por eso tenía duda de licenciado, pero después respondí todito.
Espera un poco. Están los exámenes. Si es que está tu examen, está tu examen. Está el de Villalba. Ah, es cierto. Tienes Velarde, Condori, Miguel Ángel. Tu nota había sido 68. Bueno, tiempo, suelto, problema, ¿no? Uno después es grave cuando uno llega a fin de año. Se empapelan los papeles, pucha, y mil cosas. ¿Y ahora qué hacemos? Más bien a tiempo hemos resuelto el problema de Velarde. Ya había tenido nota. Bien. Estos exámenes yo les voy a devolver cuando demos el examen, ¿cómo se llama? El examen para el otro examen, al terminar evaluación. Ahí les voy a devolver, ¿no? Ese día entonces vamos a devolver los exámenes, ¿ya? Para que puedan verificar sus notas. Muy bien. ¿Qué más hay, licenciado? El examen equivale a 25 puntos de nota final. Cierto. Este parcial vale 25 puntos de nota final. El otro parcial vale 25 puntos de nota final. Son los 50. El borrador que estamos haciendo, revisando, va a haber una revisión más al terminar evaluación. Sacamos promedio, vale 25% de nota final. ¿Ya? Y el trabajo en limpio, ya en sus casas, armando bien el proyecto, en base a un índice, el libro, ¿no? El libro vale otros 25 puntos de nota final. Con eso hacemos los 100 puntos en la materia, ¿no? Eso es, ya. Bien, si no hay nada más que decir ni hacer, entonces nos vamos y nos despedimos. Hasta la próxima clase, que les vaya bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.